Ok, Ok, bueno, voy a compartir pantalla si me dejara esta cosa. Esperen un segundo, ¿eh? Ay, ¿por qué no me deja? No sé por qué no me deja compartir. Creo que tengo muchas ventanas abiertas. Esperen un segundo. Ah, ok, ya cerré una. Esta ya debería dejarnos abrir. Aquí está, sí, listo. Ok, listísima, Eli. sí, Sería hasta la página 122 hasta que termines la 122, ¿vale? ok. Adelante. ¿Cómo sanar las heridas cicatrizadas, mal curadas o un apego inseguro? Cuando un paciente acude a consulta, me puedo enfrentar a distintas situaciones. La primera es encontrarme con una persona que tiene una crisis y que solicita ayuda para resolver. Una depresión grave, un problema de ansiedad, una crisis de pareja. Esta puede estar motivada por algún aspecto concreto de su vida. Sufre relaciones complejas con gente de su entorno. Presenta un trauma que no ha logrado superar. Padece miedos y fobias incontrolables. Está atravesando una pérdida. Por otro lado, existen pacientes que ansían hallar herramientas para analizarse, comprenderse y gestionarse mejor, porque se dan cuenta de que existen temas de su día a día que no funcionan como deberían. Otros reconocen que el vacío interior que padecen les conduce a comportamientos que acaban convirtiéndose en vías de escape: drogas, alcohol, adicción a las redes, al sexo. En definitiva, algunos acuden porque las circunstancias son adversas y no pueden gestionarla. Y otros porque a pesar de que las cosas en general les van bien, describen un vacío y una insatisfacción global. No puedo quejarme, no tengo grandes problemas. Estoy seguro de que existe gente más grave que yo, que debería estar aquí. Pero teniendo todo lo que tengo, ¿por qué no soy feliz? Estas personas tienen probablemente algo que no les hace disfrutar. Puede ser su perfeccionismo, un fondo depresivo, una voz interior que les machaca o una historia emocional dolorosa. En todos los casos, pedir ayuda es primordial para encontrar una paz relativa y hacer balance entre las circunstancias externas y la forma de ser cada cual. Aprender a gestionar las emociones es una de las claves para disfrutar de la vida. ¿Puedes subirlo? ¿De qué depende la gestión emocional? Una buena gestión emocional consiste en ser capaces de regularnos ante los momentos de estrés, rabia, tristeza o frustración. El aprendizaje de esa gestión comienza en la infancia, como ya hemos visto, y para que se active de forma sana es necesario que haya existido en los primeros años de vida una figura cuidadora que sepa atender de manera correcta y equilibrada las necesidades y problemas del niño. El modo de vincularnos con otros está unido con cómo nos cuidaron y nos enseñaron a querer en la infancia. De cómo nos han querido, aprendemos a querer. Como te quisieron, quieres. Cuando aparece un trauma en la infancia, se daña la capacidad de gestionar las emociones de forma correcta en la edad adulta. Los traumas pueden ser más o menos graves y ignorar a los hijos de modo reiterado, un abuso bullying,
acoso, recibir humillaciones. Pero incluso los moderados o ligeros también dejan su huella. Las heridas emocionales impactan en quién te has convertido en la edad adulta. Comprender esa evolución, en tu caso concreto, te pondrá en camino para poder sanar los golpes que recibí. Como padre, no olvides que esa autorregulación emocional se educa desde la niñez. Como hijo, analiza cómo te enseñaron a gestionar el conflicto. Aquí te dejo el proceso con el cual yo trabajo. Como lector que estás inmerso en estas páginas, estoy segura de que algún concepto resonará en ti. Voy a ir enumerando diferentes pasos de mi camino terapéutico con los pacientes, pero no todos requieren atravesar cada fase. Algunos tan solo con entender ciertas nociones ya se sienten aliviados y mejoran. Comprender es aliviar. Entender, acompañar y empatizar con un paciente puede significar un punto de inflexión importante. Emplear de guía el esquema de personalidad, las nociones de la percepción a la acción, el mundo apasionante del cortisol y los cimientos emocionales que te voy a explicar a continuación, ayudan a entender la propia vida y por tanto mitigan el daño sufrido, ya que uno va sintiendo que su biografía tiene un contexto, un sentido, una dirección, una causa y una posible cura. Conforme uno va comprendiendo, el terapeuta puede ir introduciendo nuevos conceptos y nociones para ayudar. Mi terapia vitamina. Primero, integrar todas las facetas. Durante la terapia escucho atentamente a la persona que tengo delante y voy encuadrando su sistema de apego. Sí. Su forma de gestionar las emociones, su personalidad y cómo responde su cuerpo y su mente a todo esto. Ese primer día explico lo que denomino el esquema de personalidad, a la vez que doy al paciente unas nociones como cómo se unen en él, en la mente, la psicología y el cuerpo, lo físico. Se lo transmito de forma personalizada, descifrando su propia historia desde el cortisol, el cuerpo, la inflamación, la somatización, la personalidad, la gestión de personas del entorno y su sistema de apego. Son unas nociones iniciales, pero dan un sentido a la persona que viene a ver. Entender sus síntomas, sus relaciones y su comportamiento le ayuda a visualizar el camino de superación. 2. Esquema de la personalidad. El esquema de la personalidad se erige como uno de los pilares del tratamiento desde el primer día. Ya lo mencioné en cómo hacer que te pasen cosas buenas, pero me parece interesante recordarlo aquí. Poder plasmar en una hoja el tipo de personalidad, los rasgos del paciente junto con los factores de estrés, aquello que le pone en modo alerta y le sube el cortisol y las consecuencias físicas que tiene, somatización y psicológicas, les impulsa a comenzar su travesía hacia por favor, sube, hacia la mejoría. El caso de Pedro. Pedro acude a mi consulta porque desde hace muchos años sufre de ansiedad. Analizamos juntos su forma de ser. Es una persona obsesiva, le da muchas vueltas a todo, perfeccionista y muy tímida, rozando la personalidad evitativa. Identificamos sus factores de estrés. Le cuesta gestionar el hecho de encontrarse con su exnovia a diario, trabajan juntos. La gestión de los temas económicos difícilmente llega a fin de mes y acudir a actos sociales.
su timidez le paraliza. Su personalidad, bajo los factores de estrés, se modifica, fíjate, en el esquema, y lo somatiza física, dolor de cabeza constante y reflujo. Y psicológicamente, ansiedad e insomnio. Pedro lleva años tomando pastillas para los problemas digestivos, para la ansiedad y para el sueño. Ha atajado los síntomas, pero ha ignorado la causa. Ahora ya entiende que lo que siente y percibe físicamente son manifestaciones de su personalidad reaccionando ante factores de estrés. Aprendiendo a desbloquear esos factores y a trabajar los rasgos de personalidad, se abre un sinfín de posibilidades para la mejoría. ¿Cuánta gente lleva años tomando medicación sin haber analizado en profundidad su personalidad y sus factores de estrés? Por eso, de forma errónea, en ocasiones se dice, lleva toda la vida con depresión. Lo que sucede es que nunca ha trabajado su forma de ser y desactivado lo que le enferma y bloquea. Un tratamiento enfocado de esta manera aumenta las posibilidades de salir del túnel. Listo, muy bien. Muchas gracias, Eli. ¿Estás Ok, mi lista amor. tú, sí? Listísima. Perfecto, muy bien. Hasta la página 126. ¿Dónde es? Porque es que mi libro... Ok, bueno, no, entonces yo te digo. Ok. Órale. 3. Expectativas. Tras escucharle y exponerle cómo funciona su cuerpo y su mente, yo ya suelo... Perdón, Susi. Digo, no sé si puedes explicar este diagrama. Bueno, digo, mencionarlo, ¿no? Ajá. El de Sí. Pedro con factores de estrés. Ok. Está Pedro, el individuo que tiene en su parte de su personalidad, es obsesivo, perfeccionista, tímido. ¿Cuáles son los factores de estrés? Son los niveles de cortisol se suben. Lo que le afecta o lo que le da el trigger son su exnovia, temas económicos y actos sociales, ¿verdad? Pensamientos en bucle, vacío, insatisfacción y bloqueo son síntomas físicos y síntomas psicológicos. Es el esquema de personalidad en el caso de Pedro. Tres, expectativas. Tras escucharle y exponerle cómo funciona su cuerpo y su mente, yo ya suelo tener unas ideas aproximadas de cómo me gustaría orientarle. Pero antes busco entenderle. ¿Qué esperas de la terapia? ¿Qué quieres de mí como terapeuta? ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? Es un tema importante porque a pesar de que yo me excedo en ocasiones en mi labor como psiquiatra, intentando ayudar un poco más de lo estrictamente psiquiátrico, es clave conocer cuáles son las expectativas. Hay tantas opciones como personas y me gusta entender en esa primera sesión hasta dónde voy a poder ayudar como médico. 4. Relación con el terapeuta. En terapia, para ayudar a alguien con un estilo de apego inseguro, una de las primeras premisas es tratar de que la relación con el paciente sea consistente. Es decir, que de cierta manera el terapeuta se convierta en un apoyo vitamina, en una figura de confianza para que el paciente sea capaz de mostrar sus heridas y se deje ayudar. El vínculo que se genera médico-paciente puede llegar a ser muy difícil en las primeras sesiones. Yo voy con mucho cuidado, pues a veces se produce una conexión de dependencia, ya que el paciente busca un pilar esencial para su vida. En otras ocasiones, si las expectativas que éste tiene puestas en el tratamiento o en el psicólogo no llegan a la altura, aparece el menosprecio. También puede surgir la desconfianza cuando no logra derribar la barrera que se ha interpuesto con el terapeuta y eso requiere tiempo, paciencia y mimo.
En ciertas situaciones hay pacientes que no consiguen transmitir lo que les pasa. Les supone un triunfo comunicarse, nunca han sabido expresar sus emociones y tienen grandes dificultades para compartir su malestar. Cuentan de forma casi descriptiva hechos, pero no saben expresar emocionalmente cómo esos acontecimientos les influyen. En otras, acuden personas solicitando ayuda para algún familiar, advirtiendo que no aceptará con facilidad terapia y les costará reconocer que algo va mal. Para un paciente, sentirse comprendido por alguien que no les juzga y les permite expresarse significa un punto de inflexión desde donde puede trabajar sus miedos, sus problemas y preocupaciones. Desde esa confianza comienza una andadura terapéutica que puede ser muy fructífera. Ahí nace la terapia vitamina. La psicoterapia es una relación cercana con alguien. Se abre el corazón, el alma y la historia de cada uno. A veces la denomino mimoterapia porque requiere un primer lugar encontrar ese sitio seguro y esa persona que le aporta confianza y seguridad, donde el paciente se siente tranquilo y en paz, aceptando y no juzgando. En algunos momentos, cuando termino una sesión importante donde observo un estilo de apego muy inseguro, me emociono, respiro profundamente y canalizo todo lo que me ha sucedido. Me recupero para poder entrar en la vida de la siguiente persona que me está esperando. Las consultas pueden ser de una profundidad y emotividad inmensas. Te cuento una historia que me sucedió hace unos años. El caso de Rafa. Rafa tiene 22 años y es hijo único. Sufrió una depresión por bullying durante la adolescencia y realizó un intento de suicidio. Desde entonces se forjó en él una personalidad dura y poco empática. Sus padres son personas frías, cero emotivas y muy exigentes. Ha estado confinado en un pueblo de Andalucía desde que comenzó la pandemia y sus padres no le han dejado salir por miedo al contagio. Debido al empeoramiento de los síntomas, le pido que acuda presencialmente a consulta. Se han agudizado sus rasgos de personalidad rígida y obsesiva y es incapaz de expresar emociones. Su apego es inseguro y de tipo evasivo severo. Ese día, cuando por fin consiguió desmontar su coraza, se derrumba y se echa a llorar. La angustia al haber roto su bloqueo le tiene abatido y desolado. Me acerco a él, le cojo de las manos y estamos en plena pandemia y soy consciente de que no sé cómo tocar a nadie, pero la situación lo requiere y me dice, desde que la pandemia comenzó, este es el mayor contacto físico que he tenido con alguien. Gracias por tocarme. Me había olvidado de lo que se siente cuando alguien se acerca a ti para apoyarte. Poder ayudar a alguien que te deja penetrar en su corazón y en su alma es maravilloso, pero tambalea los propios cimientos del terapeuta. Esta es una de las causas por las que creo que los médicos, los psicólogos, los educadores y los especialistas del mundo afectivo requerimos un apoyo de vez en cuando. Es decir, contar con alguien que nos oriente y nos refuerce en momentos de debilidad o saturación. Yo, por supuesto, cuento con ello. Son mis particulares personas vitamina que me inspiran cuando me noto más cansada o vulnerable para seguir con mi labor. Número 5. El organismo, la medicación y los suplementos. Tras compartir con el paciente mi impresión sobre su historia emocional y sintomología física y psicológica, intento aclararle las razones que le han llevado a ser y actuar así. Pauto
si precisa un tratamiento para paliar los síntomas desde fármacos hasta probióticos, sustancias naturales, omega 3, vitamina D. Perdón. La medicación a veces es imprescindible. Los fármacos pueden ser el empuje para salir de un bucle negativo y doloroso. En otras ocasiones nos saca del estado de alerta. A veces son necesarios para mejorar los síntomas excesivos. Pueden ayudarnos a recuperar la calidad de vida y al poder descansar. En otra nos ayudan, voy a seguir, gracias. Okay. En otra nos ayudan a superar una etapa de enorme sufrimiento y angustia. Las medicinas son un gran apoyo, pero no pueden ser el único tratamiento. No debemos depender del fármaco sin emplear otras técnicas complementarias que potencien la salida. Lo importante es que cuando el tratamiento farmacológico empiece a hacer su efecto, se comience a trabajar la psique, las emociones, la conducta y los traumas si los tuviera. Tiendo a compararlo con una contractura fuerte de espalda o un lumbago. Si uno acude al médico dolorido e inmovilizado y le aconsejan ejercicios de estiramiento, lo primero y crucial va a ser poder moverse. Quizá por eso requiera una inyección o un fármaco que tense el músculo para luego empezar a trabajar. El mecanismo de la mente, salvando las distancias, es similar. Un cerebro bloqueado, inundado de cortisol, angustiado, triste o enrabietado, difícilmente podrá aprender técnicas y mecanismos para relajarse o mejorar la gestión de sus emociones o de las personas de su entorno. 6. Pasado, presente y futuro en la terapia. Cuando el paciente va mejorando, voy ayudándome a gestionar sus factores de estrés del presente para que estos tengan la menor repercusión posible en su día a día. Estos factores son múltiples y diferentes para cada individuo. Pueden ser personas, recuerdos o incluso situaciones que solo con pensar o toparse con ellas activan de forma drástica su sistema de alerta y ponen al paciente en una espiral negativa. Desde encontrarse con la exnovia, el jefe o la suegra, a subir en un ascensor o estar en lugares cerrados, hasta presenciar rabietas en los niños, a sentir síntomas físicos en los hipocondríacos, o a percibir la suciedad o el desorden de las personas obsesivas. La lista de factores de estrés es infinita porque no hay dos personas iguales. Desde el primer día identifico cuáles son en concreto para ir desarticulándolos y aprendiendo a manejarlos. Cuando el paciente se va estabilizando, atendiendo a su evolución, voy trabajando su pasado y su futuro. En el pasado están los traumas, las heridas y los bloqueos. En el futuro, los miedos y las limitaciones para enfrentarse a algunos retos. Hay que hacerlo con mucha delicadeza para ir cerrando las heridas del ayer. Existen traumas que deben ser sanados y el paciente tiene que poder narrar sin sufrimiento momentos difíciles de su pasado. Para desactivar los factores de estrés o sanar los traumas y heridas profundas, suelo emplear una técnica, el EMDR, que me ayuda a curar y limar las heridas mal cicatrizadas para que no se atrofien. EMDR. Ay, perdón. Hasta ahí, sí. Ok. Muchas gracias. Jimena, ¿estás lista? Lista. Perfecto. Aquí en EMDR, ¿y qué es, para qué sirve? EMDR, ¿qué es y para qué sirve?
Siempre repito que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente, habiendo superado las heridas del ayer y mirando con ilusión el futuro. La técnica EMDR, acrónimo en inglés de Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en español, desensibilización y reprocesamiento por medios de movimientos oculares. Sí. Logra esto que propongo, gestionando los sufrimientos del pasado, las inquietudes del presente y los miedos del mañana. Conocí esta técnica en Camboya a través de un psicólogo francés. Me llevó a una pequeña clínica donde ayudaba a niñas violadas. Presencié un hecho donde la pequeña, con los ojos cerrados, revivía una escena de agresividad sexual terrible. El psicólogo iba relajándola mientras hablaba con ella. Me comentó que se trataba de una técnica creada hace décadas por la psicóloga estadounidense Francine Shapiro, para desbloquear traumas. Perdón. Me formé en cuanto volví a Madrid y reconozco que es impresionante lo útil que puede llegar a ser. El EMDR es una técnica eficaz para el tratamiento del estrés postraumático, trastorno que experimentan algunas personas tras vivir una situación difícil en la que estuvo en riesgo su vida, la integridad propia o de otros, o donde no se tuvieron herramientas personales o emocionales para gestionarlas y asimilarla debido a la edad o por la dureza de la situación. Cuenta además con diversos protocolos para ayudar a personas con ansiedad, depresión, problemas de autoestima, recuerdos traumáticos, duelos no resueltos, obsesiones, fobias, adicciones, ataques de pánico o dependencia emocional, entre otros. El EMDR suele durar varias sesiones y requiere de un ambiente y una compañía segura y tranquila, en el que se identifiquen los recuerdos, los sentimientos, las sensaciones negativas y todo aquello que se quiera resolver. Este proceso se realiza mediante la estimulación auditiva, ocular o táctil interhemisférica, aprovechando los recursos fisiológicos naturales del cerebro para sanar la mente, que ocurre en la fase del sueño REM. Por medio de los movimientos bilaterales, el EMDR busca eliminar o aliviar la obstrucción que tenemos en el sistema nervioso, haciendo que el cerebro procese de modo adecuado el recuerdo y lo envíe a la memoria a largo plazo. Así, la memoria de trabajo tendrá más espacio para hacer frente a los nuevos sucesos y estará más despejada para hacer buenos recuerdos. Esto permite que las experiencias no alimenten los recuerdos negativos, haciéndonos entrar en otro ciclo de estrés y ansiedad. Cuando se abren nuevas vías de aprendizaje para un recuerdo traumático o doloroso, la experiencia pasa a recordarse de manera adaptativa. El recuerdo se integra con los demás que hay en el cerebro con la emoción adecuada y con asociaciones y creencias positivas. Esto no significa que el hecho se borre de la memoria, sino que ahora pertenece al pasado y nos permite vivir mejor, instalados en el presente y a mirar, ahora sí, con ilusión lo que viene. En resumidas cuentas, en una terapia de EMDR, lo que se logra es minimizar los detalles emocionales de un recuerdo traumático, los efectos físicos y psicológicos que se siguen percibiendo después de una experiencia traumática y la ansiedad por situaciones futuras similares. Gracias al EMDR somos capaces de generar una narrativa del trauma, es decir, a medida que uno puede verbalizar el trauma y crear una historia o cuento sobre lo sucedido,
La mente va integrando lo que ocurrió y las heridas van sanándose. En ocasiones he empleado el EMDR para ello, reviviendo el trauma a la vez que generamos un contexto con resultados esperanzadores. El doctor Daniel Siegel es un experto en estos temas. Su libro El cerebro del niño se encuentra entre los míos de cabecera. Lo recomiendo a los padres y educadores que quieren mejorar y entender la relación con sus hijos o alumnos. Los va guiando para entender el cerebro del niño y ayudando a mitigar el dolor y aprendiendo a acompañar a los pequeños en sus fases de crisis o de crecimiento. Siegel identifica un tema importante. Existen etapas muy sensibles en el trauma. Si el hecho acontecido se produce de 0 a 3 años, no debemos jamás pensar que el niño no se acuerda. La memoria implícita está presente desde los últimos meses del embarazo y, por tanto, lo que suceda durante esta etapa sí tendrá impacto. Suele ser difícil abordar esas heridas, pero hoy existen terapias para llegar a las profundidades de la mente y de las emociones y ayudar a esos niños que vienen dañados. En el trauma hallamos niños que no son capaces de contar ni de evocar su historia. Hay recuerdos inconexos, lagunas de memoria, fragmentos cortados o bloqueados. El trauma reduce la conectividad entre ambos hemisferios y cuesta integrar el suceso con la emoción. Tratar alguno de los temas genera un dolor inmenso en su corazón y faltan palabras que puedan describir lo que siente. Narrar las historias da sentido a los traumas y ordena los pensamientos. Por eso, fomento ser capaz de narrar integrando el trauma para convertirlo así en algo más digerible y coherente. Hace unos años realicé un curso maravilloso sobre el trauma impartido por dos psiquiatras, el doctor Alberto Fernández Liria y la doctora Beatriz Rodríguez Vega, quienes explicaron la importancia de la mentalización, es decir, de la capacidad de percibir o interpretar la conducta de los demás mientras somos capaces de entender el propio comportamiento a la vez que identificamos estados mentales, emociones, intenciones, creencias, sentimientos e ideas propias y ajenas. Es como una forma de empatía superior. En las personas que han sufrido traumas severos, esa capacidad de mentalizar se bloquea. En Camboya, las jóvenes violadas mostraban un tono emocional bajo, mínima energía al hablar y un lenguaje poco coherente al relatar las historias vividas. Esas niñas, al igual que las personas con traumas severos, suelen tener un hemisferio derecho menos desarrollado y maduro que otras personas de su edad que no han pasado por esas historias dolorosas. Una manera de estimular el hemisferio derecho es mediante juegos, música, baile, arte. La arteterapia puede generar cambios espectaculares, contacto físico y el abrazo. En estos casos, el médico debe entrar en forma paulatina en la vida de quien tiene adelante, esperando y avanzando, analizando cada efecto producido en el paciente para seguir midiendo los pasos que se deben tratar. 7. ¿Cómo interpreto las cosas? He aprendido en numerosas ocasiones que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Esta interpretación depende de 3 factores: el sistema de creencias, lo que pensamos y esperamos de la vida, el estado de ánimo y la capacidad que tenemos para filtrar la información y quedarnos con lo importante, el sistema reticular activador ascendente. En los últimos tiempos he añadido un esquema que creo que puede ser muy útil para entender mejor la interpretación que cada uno realiza de lo que ha sucedido. Lo denomino
el esquema de la percepción a la acción. Suelo garabatearlo en un folio, poniendo unos ojos grandes y un corazón. Entonces está el esquema de la percepción, que es el ojo, la sensación es el corazón, y luego el pensamiento y la acción. Todos percibimos cosas que van sucediendo en nuestro entorno, ojos, y eso genera un impacto en el ámbito emocional, corazón. Tras esto pensamos más o menos intensamente y pasamos a la acción, o en el defecto nos bloqueamos. El caso de Jesús. Jesús es distraído y le cuesta enfocarse en las cosas. Es muy emotivo y sensible. Suele quedarse enfrascado en sus pensamientos sin ser capaz de tomar decisiones. ¿Conocen a alguien así? Crecer en el autoconocimiento ayuda a gestionarse y a poder focalizar los objetivos psicológicos. Con Jesús he trabajado su hipersensibilidad para actuar con cabeza y ayudarle a convertirse en alguien más decidido, Hasta ahí, Jimena, muchas gracias. con mucho amor. Sonia, ¿estás lista? Lista. Ok. Bueno, seguimos con el esquema. Sería en el caso de Jesús. Obviamente, Jesús no percibe, solo siente. Pero creo que las flechitas nos indican desde el otro esquema el subido de cortisol. Piensa, y yo me imagino que rápido, y no actúa. Ese sería Se el caso bloquea. de Jesús, ¿verdad? Se bloquea. Reparación, reparar la comunicación. Uno de los problemas más frecuentes en el mundo emocional es aprender a expresar y comunicar de forma sana cómo uno se siente y entablar un intercambio fluido con las personas con las que uno se relaciona. Aprender a comunicarse y a expresar las emociones es una tarea importante para la superación de un apego inseguro. Gran parte de los traumas que originan este tipo de apego radica en un problema de comunicación entre padres e hijos en la infancia. Es decir, muchas heridas aparecieron al no poder comunicarse verbalmente, al no existir comunicación afectiva. Ante esa ausencia de comunicación, se gestionaron las emociones tan solo desde soluciones extremas como la agresividad, la indiferencia o el maltrato. Esta es la clave por la que creo profundamente en el poder balsámico de la comunicación. En terapia enseño al paciente herramientas para aprender a expresar su malestar, su cariño o sus emociones sin agresividad. Enseñarle a veces de forma básica pautas para conseguir decir lo que siente sin herir, pedir ayuda sin ser vulnerable, hablar sin gritar, escuchar sin juzgar. Compartir sin percibir. Amenaza. Son pasos lentos, pero de gran utilidad a la hora de sanar un apego inseguro. Guiar y educar la voz interior. Esta es una idea muy importante que quiero transmitirte. La voz interior, todos tenemos una, que va comentando lo que nos sucede, nuestros miedos, nuestros retos y nuestros pensamientos. Hay personas que la oyen constantemente y que les culpa, les atosiga y esto les llega a agotar física y mentalmente. En unas épocas es intensa y en otras no hace sufrir tanto. A veces somos más conscientes y otras mucho menos, pero el secreto es entender el impacto que tiene en nosotros. La voz interior refleja la actitud que tenemos ante los diferentes desafíos, proyectos o retos de la vida y debe servir para apoyarnos y no para hundirnos. Debemos tener cuidado con el autoboicot, que nos lleva a fracasar antes de haber comenzado un proyecto. La actitud previa a una cita romántica, a una prueba médica, a un examen, influye significativamente en el resultado final. En los últimos tiempos me ha sorprendido la cantidad de gente que me ha consultado al respecto. ¿Cómo hago cuando mi voz interior me culpabiliza? ¿Qué hago para gestionar una voz que me juzga? ¿Por qué
¿Me trato tan mal? ¿Por qué le doy vueltas a todo? Otras veces surgen frases como he engordado, mi jefe no me hace caso, mi marido está distante, nadie se fija en mí, nadie me valora, seguro que me sale mal, no tendré hijos nunca. Es verdad que en cómo hacer que te pasen cosas buenas lo traté a profundidad, sobre todo por el impacto que tiene en nuestra salud y en lo que nos proponemos en la vida. Ahora quiero transmitirte otra faceta de esta voz. ¿Cuál es su origen? Ser capaz de educar esa voz interior es complejo, pero lograrlo nos acerca a sentirnos en paz con nosotros mismos y a sacar nuestra mejor versión en el plano personal y profesional. ¿Cuánto influye esa voz en el trabajo? Conozco pocas personas que hayan triunfado en el ámbito laboral con una voz interior que machaque todo el tiempo. Por supuesto, no me estoy refiriendo a los narcisistas. Ellos están rodeados de una voz que elogia y halaga todo lo que hacen, sino aquellos que se tratan bien interiormente, no se machacan y viven con los pies pegados en la tierra. Durante años he buscado un símil que pudiera explicar este concepto de la mejor manera posible. He diseñado un esquema que espero te sea útil y que puedas aplicarlo en tu vida. La grabadora de la infancia se convierte en la edad adulta en la voz interior. Todos cuando nacemos venimos de algún modo con una grabadora vacía, como si de un folio o en blanco o un disco duro vacío se tratara. Ahí se van grabando acontecimientos, afectos, conversaciones, de aquello que nos va sucediendo. En esa voz interior la clave radica en cómo nos hablan nuestros padres, desde un no me siento orgulloso de ti, hasta eres un perezoso. Qué buen hijo eres, eres desordenado, o bien confío en ti, lo lograrás. ¿Cómo se trataban entre ellos? Por ejemplo, no hay quien te aguante. Te quiero mucho. Qué pesada eres. Eres un egoísta. ¿Cómo hablaban nuestros padres de nosotros a otros? Este niño es insoportable. Qué pesado es. Tengo un hijo muy bueno. Donde digo padres, puedes añadir hermanos, profesores o familiares cercanos. Los padres son los más influyentes, pero se puede llegar a desarticular esa voz interior partiendo de otras relaciones con en el colegio o en el colegio con los abuelos o algún hermano o amigo. El caso de Luis. Luis es el menor de 3 hermanos, todos ellos chicos. Su padre era una persona extremadamente exigente y duro con él. Me contaba que constantemente le señalaba como el más feo y menos atlético de sus hijos. Participaba en los eventos deportivos de los mayores, pero nunca fue a verle a él. No pierdo el tiempo viendo a un torpe correr. El día que juegues como tus hermanos, iré a apoyarte. Esa humillación constante se grabó en su cabeza y le ha perjudicado enormemente de adulto. Su voz interior le repite siempre que no vale lo suficiente para sus jefes y, por supuesto, tampoco para sus padres. No lo vas a conseguir. Tus jefes no te valoran. Seguro que te echan del trabajo. Luis tiene la autoestima muy baja. Es muy inseguro y busca aprobación de los demás en todo momento, ya que nunca la ha recibido en casa de pequeño. ¿Cuánto influye? No es algo exacto ni desde luego matemático, pero puede ser orientativo. Como adulto que intentas entender tu historia y como padre que tienes hijos y quieres ayudarles a sacar su mejor versión. Esa influencia es especialmente fundamental hasta los 6 años. En torno a un 50% de los 6 hasta los 12 años vuelve a tener una importancia de un 25% y el resto de la vida
de otro 25%. Estas cifras son aproximadas, no exactas, pero me parece que reflejan la importancia de cada una de estas etapas. Uno puede haber disfrutado de un apego seguro y sano con sus padres, pero tener la mala suerte de toparse con una relación de pareja terrible y agresiva o con un jefe complicado, y eso genera heridas y podría influir en la actitud, en los miedos, en la voz interior Pero si la infancia ha sido relativamente buena, la sanación de esos momentos será más sencilla. Esto lo explica en forma maravillosa Boris Cyrulnik. La seguridad que tiene un adulto proviene del sistema de apego que se creó. Las heridas no hacen el mismo daño si se producen en una persona con una grabadora sana y un apego seguro que con una grabadora destructiva y agresiva y un apego inseguro. Esa voz marca de cierto modo nuestra autoestima y genera en muchos instantes problemas de indecisión. La propia vida se nos hace un mundo porque nunca sabemos dónde está la decisión correcta. Elegir significa tener una idea sobre las cosas, más o menos clara, tener pilares firmes en los que apoyarnos para tomar decisiones, elegir y actuar. Para ello hay que saber quién soy yo, qué me gusta, qué me disgusta, cuáles son mis límites y a qué estoy dispuesto a renunciar en la vida. Listo, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Muchas gracias, Sonia. Voy a parar aquí falta la mitad todavía, del capítulo. Todavía nos falta, pero es un capítulo bastante largo, son como 20 tantas hojas, entonces por eso lo seccioné en dos partes como para poder, pues, analizar un poquito esto, porque aparte es un montón, ¿eh? No sé quién quiera comentar algo. Yo fui subrayando como las cosas para mí más importantes, pero yo sé que cada una de ustedes hace pues su propio análisis también, y obviamente esto va influyendo con un poco de lo que hacemos y también pues con nuestra historia, ¿no? Y con nuestros hijos o lo que estemos viviendo en este momento. Sí, Rosario. Híjole, perdón por tener la iniciativa siempre, pero No, adelante. quiero decir que este libro cada día me sorprende más porque en un inicio pensé que encuentra tu persona vitamina y tus personas vitaminas, todo lo pensaba hacia afuera, que tú eras mi vitamina, que el grupo es mi vitamina. A medida que vamos avanzando en el libro, está increíble. Es para encontrarnos nuestra parte vitamina. Siento que esto nos está llevando a encontrarnos a nosotros mismos y es una terapia, está increíble porque de guía para ti como en tu trabajo, para Susi, para los que se dedican a esto de ser terapeutas, y está de wow de 10. Qué bárbara de compartir tan así, ¿no? Y cómo analizarnos a nosotros mismos para encontrarnos qué tan vitaminas podemos ser en analizar nuestros sucesos de infancia para, para amarnos. Esta parte que leyó Sonia, o sea, tu tono, tu voz me dio amor. Totalmente, gracias. Está increíble esta parte. Puedo concluir que creo que estamos en la parte del medio, ¿no? El pastel empieza a inflar. Entonces estamos como saboreando el momento en que me estoy encontrando. Esto es lo que quiero, con lo que me quedo el día de hoy, muy emocionada porque me está enseñando a encontrarme. Gracias. Ay, qué padre, Rosario. Muchas gracias a ti por el comentario. Y sí, creo que hay muchas cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Creo que nuestra grabadora interna, que para mí es Lalo, porque Lalo es quien me atiborra y me trae así como cosas buenas, cosas malas, me pone el pie, me echa porras, así, ¿no? Y trato obviamente de que eso sea lo más positivo posible. Entonces, pero necesitamos encontrar
pues obviamente algunas raíces y algunas cosas para sanar. Muchas gracias, Rosario. Sonia. Gracias. Gracias por la oportunidad de hablar. Mira, este capítulo se me hace muy interesante y así como que hay que volverlo a leer, ¿no? Por los esquemas, por toda la información que tiene. Y sí, exactamente esta grabadora, pero bueno, yo lo que estoy ahorita, no solo mi grabadora es la que estoy reflexionando sobre eso, sino la grabadora que he puesto en mis hijas, ¿no? O sea, la grabadora, y estoy así como que estoy leyendo, pero sí, pero dime cómo debo de hacer como para revertirlo, ¿no? Quiero saber cómo lo voy a hacer para revertirlo, ¿no? O sea, como, pero para cambiarlo. Pero sí son muchas cosas que definitivamente hay cosas que a lo mejor yo no voy a poder cambiar y que va a tener que ser otra persona externa. Por lo mismo de lo que las secuelas que quedaron, ¿sí? Entonces, eso es algo que yo debo de asimilar y más bien buscar los recursos y el momento adecuado de a lo mejor hasta dar los recursos, ¿verdad? Pero de una manera como indirecta, ¿sí? Porque ya es difícil. Yo te estoy hablando porque mis hijas, la mayor va a cumplir 33 y la segunda 27 y Wanda va para 18. Entonces, ya son adultas. Las dos mayores ya no viven Es con... súper joven, no manches. No, ya estoy en el 5º piso, querida. Entonces, sí, hay cosas que tú dices, ching, ¿no? Sí la regué, ¿no? Fíjate que estoy más pensando de cómo la regué de lo que la hayan regado conmigo. O sea, ¿no? Pero sí, este capítulo, bueno, todos tienen lo suyo, pero este capítulo en específico te da hasta cómo puedes sacar la personalidad. Y sí, sirve para el exterior, pero creo que para mí me está sirviendo para el interior, para mí, o sea. Sí, como dice Rosario, ¿no? O sea, uno pensaría que es como todo de allá, pero no, o sea, también tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Cómo, quiénes somos y qué hacemos para con las demás personas. Sí, Exactamente. creo que esta historia, Sonia, yo creo que, bueno, no puedo generalizar, pero sí creo que mucha gente, muchas mamás o muchos papás, pues pasamos por eso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces yo, ahorita que dio ejemplos, dije, ¿cuántas veces yo no les dije, oye, eres un flojo, eres un desordenado, ¿no? Y hasta el tono en cómo lo decimos. Claro. El tono, el enojo, entonces, pero bueno, ¿y hasta en qué momento cuál es la línea que divide el que haces un daño y en el que estás No, pero es que, en un ¿sabes? comentario? Es que nunca nos enseñaron a cómo comunicarnos, porque es diferente que tú les digas, a ver, aquí hay un desorden, ¿no? A que eres un Eres un desordenado. desordenado, sí. Exacto, es una diferencia enorme, ¿no? Porque entonces hablas del hecho, o sea, oye, hay cosas que estás dejando para después, en lugar de decirle eres un flojo, ¿no? O no haces las cosas. Esa pequeña diferencia, digo, yo la aprendí de verdad ya muy grande, ¿no? Ya, o sea, ya habían pasado, ya estaban en la adolescencia cuando, así como de reversa, ¿sabes? Así como algunas cosas. Y creo que la comunicación es algo fundamental, no importa qué edad tengan, pero necesitas como trabajar y estar como muy consciente en ello. Y como dices tú, habrá cosas que sí y habrá cosas que pues Sí, así tenían que ser, así tenían que ser, ¿no? no, y esta parte de que es más fácil enojarte a conversar, ¿no? A llegar a un acuerdo. Claro. Yo hablo de la parte de confrontar, pero no en la forma de estar peleando, sino de decir, bueno, yo estoy haciendo esto mal, pero también considero que tú también estás aportando esto que no es correcto. O sea, confrontar, traer las cosas. ¿Y qué tanto es más fácil que te enojes o que se enoje el otro para no llegar a eso? ¿No? Claro. Es más fácil enojarse, ¿no? Sí, por eso hay que, primero, acuérdense, ahí pasamos, tenemos que empezar a jalar como de todo un poquito, ¿no? O
sea, para mí es interesante punto de vista de cada persona, porque en serio, no hay nada personal con nosotros, porque cada persona vive su historia. Con los hijos sí creo que es un punto, porque sabes que él es así también por parte tuya, ¿no? Es lo que has formado. Entonces ahí es donde entramos ahí como en un trabajo más consciente, pero creo para mí el tema de la comunicación y estos puentes que puedas tú generar con tus hijos o con las personas es súper importante. Pero hay que practicarlo porque evidentemente habrá cosas o puntos que te toquen así como a mí todavía hay gente que me aprieta botones, ¿no? Y me aprieta botones y es como, ya soy, así como que digo, ok, no voy a decir nada, prefiero no decir nada, ¿no? Calmar las aguas y pensar bien las cosas. Pero pues es continuar y continuar todos los días. Acuérdense que se nos presentan cosas nuevas y hay que ir aprendiendo, ¿no? Gracias, Sonia. Gracias. Susi. Susi. Wow, wow, wow. Este capítulo, muchas cosas que me hace, bueno, pensar, reflexionar, pero también me reivindica todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que he aprendido todos los días, cómo yo puedo practicar, mejorar, ¿verdad? Pulir ese diamante que soy y cómo, sí, he hecho cosas, he tratado de hacer lo mejor, de educar a mis hijos con lo que yo tengo, con lo que yo vi de mis padres. Entonces, es fácil como decir, uy, la regué, ¿verdad? Pero no, yo creo que somos la mejor versión de lo que hemos sido en el pasado, lo que somos ahorita y lo que podemos perfeccionar. Me encanta esto de cómo ella está explicando mi terapia de vitamina y cómo puedo yo crear o cómo puedo definir mejor mi gestión emocional. Entonces, habla mucho ahí, como entre líneas, de cómo pasar del pensar a la acción. Les iba a proponer, porque hace días, bueno, este libro está interesante y siento yo que estoy haciendo, estoy aprendiendo algo, pero ¿cuál es mi acción? Entonces, hoy, por cierto, en otra reunión que tenemos del grupo donde trabajo, estaban proponiendo de que una dinámica, pero más que todo personal, donde si estamos de acuerdo en lo que estamos aprendiendo, definir una meta o un objetivo que yo la puedo trabajar y lograr en 6 meses, ¿verdad? De esto que yo estoy siendo o aprendiendo, cómo puedo hacer, por ejemplo, cómo puedo ser mejor persona vitamina en mi trabajo o en mi casa. Entonces, que sea algo muy, muy personal, lo escriben en una notita y lo ponemos en un sobre con la fecha y lo vamos a abrir en 6 meses para estar como recordándome y que sea algo muy, muy personal. Entonces me gustó eso. Digo yo, ¿y cómo lo podemos proponer aquí en este libro? Yo creo que hay muchas enseñanzas, muchas cosas que en lugar de echarnos para atrás o cómo estamos haciendo, cómo hicimos con mis hijos, y yo creo que aquí todas somos vitaminas para todas. Yo estoy aprendiendo de todas y me encanta. Y sé que no soy perfecta y sé que no soy lo mejor en ciertas ocasiones o puedo ser más negativa. Y eso es otra cosa, y otro punto que quería aclarar o que quería expresar es que cuando todo está bien, cuando las situaciones, todo está acomodado, es muy fácil de aplicar las cosas que estamos aprendiendo, pero en un momento de estrés o que no me salió algo o que algo pasó, ahí se me olvidó todo y ya se me vino abajo todo. Y está esa grabadora de que no estoy haciendo las cosas bien, de que no eres perfeccionista, de que no tienes todo en control y todo eso. Entonces yo decía, pero ¿cómo me sigue pasando? Si todo lo que hemos aprendido
y ya yo sé las técnicas y he usado la pulsera y el enojo y los 10 segundos y sigamos y cuando hay una situación difícil, ¿por qué volvemos a pasar en ese miedo? Y ahí lo dijo hoy, ¿verdad? Con esas situaciones diferentes, difíciles. Entonces, hoy voy a escribir un papelito ahí de que lo voy a abrir en 6 meses a ver qué he hecho yo para ser mejor persona vitamina. Oye, está súper bien Gracias. esta actividad. Me gustó mucho. La verdad es que sí, Susi. Me gustó. Sí, Muchas gracias. gracias, Susi. Jimena, Yo también te sigo, Susi. Yo la hago también. a Pues Gaby miren, también. es un libro muy interesante, es un capítulo muy interesante de cómo desde pequeños nosotros vamos grabando todo, ¿no? Como ese disco duro vacío, lo que hicieron nuestros padres con nosotros y lo que somos nosotros ahora de adultos, eh, y lo que nosotros como padres estamos haciendo con nuestros hijos. Y escribía y él termina que hay las diferentes etapas y eso está muy lindo porque lo que hicimos cuando ellos eran niños, lo que hicimos cuando ellos eran adolescentes y ahora cuando son jóvenes adultos, incluso con la adulta que tengo. Eh, pero creo que se puede corregir y se lo voy a contar como experiencia personal. Logré sacar, y él dijo algo que me quedó grabado, ella dijo, no sé por qué digo él, ella dijo algo que me gustó que es, se hablan de los hechos, más no de las emociones. Y eso es bien importante porque los humanos estamos más hablar de lo que nos está pasando a de cómo nos estamos sintiendo con relación a. Y me puse a hacer una tarea muy fuerte de introspección con mis dos hijos, me falta una y me falta una y media porque no he terminado con la de la mitad. Y logré hablar con Alejandro y logré hablar con Alejandro desde mis sentimientos, de lo buena mamá que yo había sido siempre desde mi punto de vista. O sea, cómo yo, Jimena, había impactado su vida desde niño, en niño en más grandecito, adolescente y ahora en su vida adulto. Ese fue un trabajo que viene de introspección de todo esto que estamos haciendo también, ¿cierto? Y logré hablar, no logramos terminar la conversación, pero quiero decirle que desde que, y le pedí permiso y le dije que sí quería escuchar. Creo que eso hizo la diferencia más grande, porque cuando él dice que sí, abre su corazón a recibir lo que yo voy a decir. Cuando empezamos a vomitar, es que ellos de pronto ponen esa barrera y cierran a la comunicación que tú querías tener. Le pedí permiso y hablamos, y yo hablé y hablé y hablé de lo que ya había escrito, por eso para mí escribir es muy importante. El cambio de Alejandro ha sido sustancial, que lleva llamándome 2, 3 veces a la semana a hablar. Y yo, wow, o sea, estoy así como, gracias Dios por estas maravillas que me estás dando, porque eso es una bendición. Hablar, ¿y cómo estás, mamá? Y ayer, mami, bueno, y voy a ir y vamos a ir a un bar, porque como ya tengo 21 años, podemos ir a un bar juntos y yo te voy a ayudar a conseguir amigos. Y yo decía, wow, no es el Alejandro que conozco. Entonces por eso digo que sí podemos arreglar las cosas, pero todas estamos, y creo, lo voy a generalizar un poco, que este libro ha sido de un trabajo interior increíble. Entonces, a mí me queda mucho el escuchar más que hablar, pero sí podemos, miren eso que hice, se los doy como un testimonio y lo hice con María José, tuvimos una conversación bastante fuerte porque María José como es terapeuta, así como Susi, ella siempre tiene que tener la razón. Y ella la que sabe y ella la más y ella es, porque yo soy la que sé toda esta parte psicológica.
Y en algún momento le dije, sí, interesante punto de vista. Se bloqueó, me dijo, pues sí, le dije, sí, mi amor, es muy interesante tu punto de vista. Ese es tu punto de vista, yo tengo otro punto de vista diferente. Y en ese momento lo que sucede dice que nos vamos Sonia, que nos vamos desesperando y de todo. Yo logré, cuando yo lo dije, cuando fui consciente de esa frase, hice como, ¡guau! Y boté esa agresividad, se acabó. Fue como un borrador, porque yo me estaba sintiendo agredida y al yo sentirme agredida, pues la respuesta humana fue agredir. Por más de que trataba de estar calmada, no se pudo. Entonces, cuando dije esa frase, fue como que, "Shh, lo que estás diciendo es válido, pero yo lo que estoy diciendo también es válido". Entonces, es eso y pues sí, no es que no se nos olviden, es que tenemos tantas herramientas ahora, tantas, que yo creo que hay que poner, cada herramienta va en un momento dado. A veces necesito usar el destornillador de estrella, pero a veces necesito el de pala y a veces necesito los dos. Entonces es como saber qué herramienta voy a utilizar en un momento de crisis, vamos a decirlo de esa forma. Te voy a interrumpir aquí, perdón. Algo muy valioso que rescato y que quiero decir porque también me da como sentimiento lo que decía Sonia. Uy, cuántas cosas tal vez que hice que se les quedó grabado en, ¿verdad? La grabadora de mis hijos. Pero también es de sentarme con ellos y contarle las historias cuando ellos estaban chiquitos. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la playa o te acuerdas cuando hacíamos los viajes o me encantaba que yo los viernes iba de voluntaria a tu escuela, cuando comíamos el almuerzo juntos y todo eso? Porque a veces se quedan las cosas negativas, pero no las bonitas. Entonces Es también 100% de acuerdo. tenemos el control de tratar de llevar todos esos memorias bonitas. Y se me quedó lo que decía Juli la otra vez, de que hay que buscar en esas fotos todos esos momentos bonitos, pero también hay vecinos, hay primos, hay tíos, y siempre ellos nos decían, ay, me encantan los paseos que hacíamos a la casa de Sus y los limones y las cosas que comíamos y todo, porque todos tienen también una historia que contar y hay que buscar y rescatar esas positivas y bonitas. Que es exactamente lo que pasa cuando una persona se muere. Cuando una persona se muere, toda la gente te dice las cosas bonitas. Y es que él me hacía esto, es que se reía, es que él era el alma de la fiesta, es que él me ayudaba en esto, en lo otro. Y uno dice, ¿yo a dónde me perdí todo eso, no? ¿O por qué no se lo dije cuando estaba en vida? Entonces, sí, Susi, estoy totalmente de acuerdo. La mente tiende a recordar más los sucesos negativos que te impactaron que los positivos, y ya lo hemos leído antes, el por qué, ¿no? Entonces, sí. No, y la otra es que muchas veces cuando estás poniendo en esta grabadora, no lo haces con ese objetivo. Ah, le voy a dejar este recuerdo, ¿no? No, estás viviendo un contexto y ese es tu contexto y tu realidad, ¿no? Por ejemplo, yo nací y crecí en un matriarcado, ¿sí? Entonces, y soy casada 2 veces, fui casada 2 veces, ¿no? Y tiene que ver también mucho mi personalidad, mi carácter fuerte, ¿no? Yo crecí con una abuelita que me decía que usted tiene 2 buenas manos y un cerebro que trabaja y no va a comer hasta que el Señor quiera. Imagínate, o sea, ya con esa creencia, ¿no? Pero mi abuelita lo decía con groserías, ¿ves? Entonces sí, muchas cosas yo las hago así rápido y esto y lo otro. Entonces, el contexto en el que creces tiene también que ver con lo que tú estás dando, ¿no? Entonces, ellas te dicen, ¿cómo es tu mamá? Pues mi mamá nunca la he visto llorar. A mi mamá nunca la veo que se queje. Mi mamá resuelve las cosas rápido, las hace y vámonos. No, pero también lloro, también sufro, también me pongo triste. Pero dice, pero nosotros no te recordamos así, mamá. Entonces fíjate también lo que les enseñas,
Bueno, al menos lo que yo les enseñé, ¿no? Esta parte de las emociones que dice Jimena que son muy importantes, ¿no? Yo era así como que, o sea, sí estoy triste, tengo este problema, ya lloré, ok, ya me paro y porque la vida sigue, me tengo que ir a trabajar, tengo hijas que mantener y entonces tiene que ver, las grabadoras a veces no son por el hecho de que lo hicimos a propósito, también fue nuestro contexto y no es justificación, pero es el contexto en el que estamos viviendo. Exacto. Y eso, exactamente eso fue lo que hice, ¿ves? Entonces, y yo descubrí, por ejemplo, que hay una mamá de Daniela, hay una mamá de María José y hay una mamá de Alejandro. 3 mamás totalmente diferentes. Y la mamá de Alejandro fue una mamá cuando él tenía, yo lo dividí como en edades de 0 a 5 años y luego tuvo una mamá totalmente diferente de 5 a 10 y luego tuvo una mamá en su adolescencia. 3 mamás diferentes. ¿Qué estaba pasando en la vida de Jimena en ese momento para que actuara de una u otra manera así con 1, 2, 3 y 4? ¿Cierto? Y yo creo que él me conoció y dijo, wow, esto era lo que le estaba pasando a mi mamá y yo no tenía ni idea de esto de mi mamá. Y yo creo que ese ha sido su cambio, de que pudimos tener confianza y que pudimos tener un poquito de, ahora mi mamá se dejó ver como ella es, yo puedo expresarme ahora con mi mamá. La parte Hicimos empatía, lo que dice el libro, empatía. Claro, sí, porque te muestras tu parte vulnerable para que ellos también entiendan esa parte, pero creo que eso es bien valioso, bien valioso, que como dices Jimena, somos diferentes mamás porque también ellos son diferentes hijos. Aunque quieras educar igual, no, son totalmente diferentes, ¿no? Y algo que ahorita me vino muy a la mente, que decía Susi, porque a veces nos sigue pasando, a mí también, Susi, me sigue pasando, y yo creo que a todas nos sigue pasando, ¿eh? Que de repente hay algún suceso, alguna cuestión, y pues lo de la pulsera y lo de, ¿no? Crea y descrea y... Las arañas, ¿no? Y te sale, y es que les voy a decir algo, y yo sí creo mucho en eso, o sea, no somos monjes tibetanos, o sea, los monjes llevan años, ¿no? Toda su vida manteniéndose zens. Entonces, claro que ellos, ¿no? Siempre van a tener cordura. Nosotros hace cuántos años estamos empezando como a, ¿no? A alabar esto, a ser conscientes del otro, a poner en práctica esto, a poner. Entonces hay que ser así como decir, bueno, ¿no? Esta para la próxima lo voy a hacer mejor. Para la. Solo por hoy, acuérdate, De otra solo por manera. hoy. Exacto. ¿No? Y es algo que vamos a ir. Me doy permiso de estar Exacto. enojada o de estar triste o de estar confundida y frustrada. ¿Sí? Sí, totalmente, ¿no? Así es. Y algo que hay por acá comentó ahorita Gaby, que nos está escuchando, pero está durmiendo Alex, que me dio risa, pero sí, totalmente creo en eso, porque dice, si queremos ver los cambios en los demás, primero tenemos que hacerlos nosotros. Eso es innegable, ¿no? Y somos humanos y por lo tanto imperfectos. Y estamos en evolución, justo, estamos en evolución. Y la parte de la culpa que de repente nos llega porque dijimos, porque hicimos, esa parte, como dice Jimena y como decía Sonia, es un contexto, hay que ponerlo en contexto. Fue cuando era de tal manera y fue lo que yo pensé que era como lo mejor. Hoy tenemos ese chance de hacer estas conexiones y la comunicación para mí es algo que yo digo, ahí es donde está la clave, nada más que obviamente también necesitamos entrenarnos en la parte de comunicación, ¿no? Porque, por ejemplo, Jimena te está yendo muy bien, pero no esa misma comunicación te va a funcionar con las otras dos. Tiene que ser como diferente, ¿no? De hecho, me estoy preparando para conversar con la de la mitad, con la qué sé yo, terapeuta, porque como ella tiene la razón en todo, entonces es entrar desde el punto de vista de decirle, escúchame un poquito lo que yo tengo para decir.
Pues a Ya lo mejor sería practicaste bajar con ¿Ah? nosotros barreras, dos. ¿no? Dile que quieres platicar de madre a hija, no No, de le tengo que decir, baja las paciente a... barreras un poquito, baja esas barreras que tienes y déjame hablar contigo. Y lo tengo escrito, porque es que como ella tiene ese gran poder de, es que eso no es así porque según entonces yo le digo, no, es que mira, espérate, que no he terminado. Y lo, Tienes todos los sí, libros. Saca tiene, todos los libros del club. Ah, no, otra cosa que se me olvidó decirles es que al principio del capítulo decía lo importante que es en la terapia que ella hace, digamos, conocer la personalidad de la persona. ujú, Y hay ujú. una herramienta que la he usado y necesito volverla a hacer. Si buscan 16 por, personalidades.com o .org, es un cuestionario lindísimo porque es muy avanzado y le da a uno el resultado de qué tipo de persona es. Y te está mandando cada mes en en el correo electrónico cosas relacionadas a la personalidad y cómo con el trabajo, con los hijos o etcétera, etcétera. Entonces, me encantó y se los recomiendo montones. 16 personalidades, test. Sí, déjame buscarlo y ahí lo voy a poner Y en compártelo el chat. en el grupo, sí, estaría padrísimo, Ujú, ¿no? sí, Igual, entonces, igual sabes que si puedes explicar también lo que vas a hacer en el sobre, por si las que no entraron o algo, lo que hay que ajá, hacer, está muy padre también eso. está bien, sí, yo se los paso. Em, sí, algo más iba a decir, pero, bueno, no, que cuando yo me entiendo, o al principio yo decía, es que no sé cuál es mi misión, o no sé qué ver, yo sé que Dios me ha dado talentos y todo eso, pero como que no estaba bien en mi norte, y a la hora de hacer ese cuestionario de personalidades, ya di, ya, como que tiene uno un poquito más claro, y va uno entendiéndose mejor y entendiéndose los demás. Entonces sí, me ha funcionado. Ese ejercicio que nos hiciste hacer, Julieta, de personalidades, ¿te acuerdas en qué fue? Ay, Dios, es que ya llevamos 2 años. Creo que fue con el primer curso que tomamos contigo, Juli, que nos pusimos y nos lograste como, yo decía, entonces yo soy por aquí. ¿Fue la ventana de Johari, no fue? Sí, exacto. Ujú. Y mira que me acordé mucho ahoritica de la ventana, de todo lo que recibí, de todas las palabras hermosas que recibí de la gente, y yo decía, ¿a qué horas yo hice esto? O sea, yo misma, yo decía, Dios mío bendito, gracias. O sea, no lo había visto y yo decía, ¿esto en qué parte de la ventana es que estaba? Yo me acordaba y decía, y cuando me decían, es que tú cambiaste mi vida cuando hiciste o dijiste y yo, Yo se lo pedí a Jimena porque yo siento que, que uno, el rol que uno tiene en el trabajo, en la familia o con los amigos es diferente. Entonces yo le dije a Jimena que lo poquito que nos conocíamos, quiero que me la hagas para saber cómo me miran a mí. Ok. sí, fue increíble lo que recibí, y fue bellísimo. O Son sea, regalos y también son áreas, porque las áreas de oportunidad pues son también regalos que nos dan así como de... Todas las vitaminas que recibiste te dieron uy, fortaleza. sí, yo de verdad que, y fue hermoso, o sea, hoy nomás recibí la llamada de una chica. Me tomé el tiempo de escribirles notas a las personas. Escribir, no mandar un texto, nada, escribir una cartica. Y eso hizo mucha diferencia, quiero decirles. Poderles decir qué me llevaba de cada persona, poderles dar las gracias por lo que me habían enseñado o por lo que me habían dado. Eh, Fue para mí un momento de gratitud muy grande en la vida, de poder reconocerlas, eh, y saber que cada persona que ha estado conmigo en San Antonio han tocado algo muy especial en mí.
y fue muy lindo. Creo que Dios me regaló un momento de bendiciones y de lluvia de bendiciones, así como la canción que dice, abre tus cielos, Dios, y que caigan lluvias de bendiciones. Así sentía yo. Y así vas a hacer ahora, amiguitas, para ir cosechando muy pronto. Sí, sí, necesito como irme recogiendo, creo que no he querido empezar nada porque ya la semana entrante tengo una tarea grande de abuela, mamá, entonces creo que por eso no he querido ir como a la iglesia, meterme o hacer algo porque yo ya sé que me va a venir una temporadita Está muy intensita. padre, ¿no? Son unos mesecitos que es para darte también tus baños de amor de diferente manera, ¿no? No, con que Matías se levante y me haga así y me diga, es que eres linda, Bullita, ya, amaneció el día espectacular. Muy bien. Bueno, pues bonita noche a todas. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo miércoles. ¿Sale? Así sea, así sea. Muy bien. Bendiciones a todas. Todas. Bye bye. Bye.